corazón, de verdad que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nos ponemos en pie y vamos a ir a uno de los libros de los profetas menores en el Antiguo Testamento, el libro de Miqueas. Y mientras ustedes buscan el libro de Miqueas, déjenme contarles de un hermano que en una ocasión se le dio la oportunidad en un culto de oración traer la enseñanza de la palabra, y él trajo la palabra en la historia del sembrador. Cuando habla que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y cuenta toda la historia. Cuando termina de leer la historia, ese mensaje quedó grabado en muchos de nuestros corazones, porque cuando terminó de leer, él dijo: ¿cuántos entendieron la palabra? Todo el pueblo contestó amén, y dijo: entonces hecho está, no puedo añadir más porque todos la entendieron. Amén. Así es que, hermanos, Miqueas, el libro de Miqueas, vamos a ir al capítulo 6. Amén. Miqueas capítulo 6. Lo tenemos todos. Gloria a Dios. Leemos las Sagradas Escrituras como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia alabada con su sangre dice: amén. Leemos, amén. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Amén, oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es fiel, tu palabra, Dios mío amado, llega siempre a nuestros corazones y la recibimos, Señor, como lluvia, Dios eterno, para que podamos crecer en ti, mi Dios amado. Te damos gracias por cada uno. Te pido que tu palabra, Señor, pueda ser grabada primero, Señor Jesús, en el corazón, en la mente, para que podamos, Señor, ponerla por obra, entenderla, Señor. Danos el conocimiento, el entendimiento, Dios mío, la sabiduría, para que podamos, Señor amado, atenderla, recibirla, Dios mío, con gozo y practicarla cada día, porque tú, Dios eterno, eres grande y tus misericordias son para con cada uno de nosotros y con este pueblo. Espíritu Santo, quédate, Dios mío, y redarguye nuestros corazones a medida que nosotros estudiamos tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, aleluya. Podemos sentarnos. El libro de Miqueas, donde entramos, por ejemplo, muchas de las veces nosotros casi no vamos al Antiguo Testamento, porque pues tal vez no tomamos la oportunidad para entender las Escrituras. A veces no las entendemos, hay muchos nombres que nosotros no podemos distinguir y se nos hace un poco difícil. Pero cada vez que nosotros podamos, es bueno que nosotros vayamos, porque la palabra de Dios dice que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza, se escribió para nuestra enseñanza. Cuando leemos este capítulo de Miqueas, Miqueas es un libro bastante pequeño, pero este profeta se dio durante el reinado de 3 reyes. Por ejemplo, antes pasó el rey Jotam, que duró un lapso de 16 años, este rey, y durante ese reinado el profeta Miqueas estaba profetizando. Luego el hijo de Jotam, que era Acaz, también entró a reinar y reinó 16 años.
el hijo Ezequías, y Ezequías entró a reinar y reinó 29 años. Cuando vemos nosotros que estamos hablando de un reinado de 16, de Jotam, un rey bueno, y luego el reinado de Acaz de 16 años, un rey malo, y luego viene el reinado de Ezequías por 29 años, un rey bueno, que dice que Ezequías no hubo otro rey tan bueno como él. ¿Por qué? Porque él fue el que se encargó tanto del pueblo, de la iglesia, de que todo estuviera, que se proveyera para la iglesia. Estos reinados estuvieron durante este profeta cuando él hablaba al pueblo. El profeta era la persona que traía esta palabra, y antes el profeta traía siempre una palabra fuerte, una palabra precisa y concisa y maciza. Amén. Hoy en día nosotros hemos perdido lo que es lo de profeta, porque hoy hemos tal vez sido de una manera que el profeta tal vez da una palabra, ¿para qué? Para que nos sintamos bien. Una palabra que tal vez, no digo que no venga de parte de Dios, tal vez en ocasiones sí, pero tal vez se suaviza un poquito más. Cuando la Biblia venía un profeta y daba la profecía, era una profecía fuerte. Amén. Y viene Miqueas y está esta profecía al pueblo. Una profecía que cuando nosotros vemos es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque está hablando que dice que Dios tiene un pleito con su pueblo Israel. Sabemos que Israel es el pueblo de Dios y dice que Dios tiene un pleito. ¿Alguna vez usted ha estado presenciando un pleito? Sí. ¿Alguna vez usted ha estado en un pleito? Amén. Cuando nosotros entendemos la palabra pleito, nosotros nos vemos como una disputa, ¿verdad? Como algo que están dos partes haciendo. Pero un pleito en sí está hablando de un juicio. Cuando usted asiste a un juicio delante de un juez, está haciendo un pleito. ¿Por qué? Porque dos personas están discutiendo de algo. Imagínese usted que Dios tiene un pleito con este pueblo. Dice que se levante, dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Dice, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. Cuando Dios llama a este pleito, a este juicio, al pueblo de Israel lo llama y le dice, Israel, ahora levántate. Vamos a hablar, vamos a entrar en este juicio, en este pleito. Imagínese usted y yo, si Dios nos llamara a un pleito, ¿qué responderíamos? ¿Qué contestaríamos? Y Dios le dice a los testigos que Dios llama a este juicio, dice que fueron los montes y los fuertes cimientos de la tierra. Mantenga su Biblia abierta. Los fuertes cimientos de la tierra, y dice que el pleito de Jehová, porque que tiene este pleito, le dice, va a altercar, litigar, llegar a una conclusión, tener esa conversación con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión por qué Israel estaba fallando tanto. Y le hace esta pregunta y le dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Si yo le pregunto a usted en qué fue lo que Dios le hizo al pueblo de Israel, usted va a decir, pero si todo lo que Dios le hizo al pueblo de Israel fue bien. ¿En qué molestó Dios a Israel? Está difícil contestar, ¿verdad? Si a ustedes los llamara también como testigos delante de ese juicio, yo creo que muchos diríamos, en realidad Dios no le hizo nada malo al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, pero acuérdense que están los montes como testigos, los cimientos de la tierra como testigos, y le dice, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Llevémonos siempre esa palabra en el corazón. ¿Qué me ha hecho Dios? ¿En qué me ha molestado Dios? Responde contra mí, le dice al pueblo de Israel, responde contra mí. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado yo? Le contesta
Imagínense ustedes, ¿qué cree usted que el pueblo de Israel iba a hacer? Prácticamente era como mantener un silencio, ¿verdad? Viene Dios y le dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Trae el argumento y comienza y le dice, ¿te acuerdas, Israel? Que yo te hice sacar de la tierra de Egipto. Acuérdense que este profeta Miqueas estaba hablando ya muchos años después. Pasaron 40 años por el desierto, estuvieron en la etapa de Josué, luego pasaron a la etapa de los jueces y luego entraron a la etapa de los reyes. Luego Miqueas está ya casi en uno de los finales de los reyes. Estamos hablando de muchos años. ¿Cuánto tiempo Dios esperó para traer a juicio al pueblo de Israel? Porque Dios tiene misericordia. ¿Cuánto tiempo Dios tiene misericordia con nosotros cuando nosotros le fallamos? Mucho tiempo también. Pero se llega el día. Se llega el día y le dice, acuérdate que yo te hice subir de la tierra de Egipto. Cuando habla de cómo Dios hizo subir a este pueblo de la tierra de Egipto, cómo se encontraba Egipto, cómo se encontraba este pueblo en Egipto. ¿Cómo estaba? ¿Estaba pasándosela bien? Estaban en una esclavitud terrible. Y le dice, yo te hice subir de la tierra de Egipto. Y le da el argumento, está hablando, le dice, dime qué te he molestado, dime qué te he hecho, si yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Esa palabra te redimí quiere decir pagué tu precio, te compré. Le dice, yo te redimí, te compré, pagué tu precio, un alto precio que tuve que pasar por ti, pueblo de Israel. Y hoy contéstame, ¿en qué te he molestado? ¿En qué? ¿Qué te he hecho? Dímelo, ¿en qué? Hermano mío, cuando nosotros somos confrontados con estas palabras, que Dios nos confronte a nosotros con esto, ¿qué vamos a nosotros contestar? Aparte de eso, le dice, pagué un alto precio, te redimí. Y envié delante de ti a Moisés. Le dice, envié. ¿Se acuerdan que Moisés fue sacado, fue llevado al desierto? Y ahí Moisés estaba. Y Moisés, por curioso, dice que a lo lejos vio como un arbusto estaba en fuego y no se consumía. Y dice que curiosamente, él dijo, le llama la atención y dice, iré y veré por qué causa no se consume. Cuando llegó allá, la curiosidad entró y llegó, pero ¿saben qué? Cuando él llegó allá, se le olvidó preguntarle a Dios por qué no se consumía. ¿Por qué? Porque cuando llegó allá le dijo Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Dios le dice al pueblo de Israel, te envié a Moisés, te envié un libertador. Te envié un libertador. ¿Quién es nuestro libertador? Jesús. Dios nos envió un libertador a nosotros, a Jesús de Nazaret. Pagó un alto precio por nosotros y nosotros estamos haciendo lo que es debido. Te traje, te mandé un libertador. Le dice, te envié también a Aarón. Imagínense, Aarón era el sacerdote. Te envié un mediador, una persona que va a traer todos tus problemas a Dios. Va a ser un mediador, va a llevar tus problemas a Dios. Va a ser un sacerdote. Aparte que le dio un libertador, le dio un mediador. Amén, aleluya. Y le dice, y también te envié a María. María, una profeta. Amén. El profeta trae la palabra de Dios al pueblo, mientras que el sacerdote lleva la palabra del pueblo hacia Dios. Amén. Y le envió un libertador, le envió un sacerdote y le envió una profeta. ¿Era malo eso lo que Dios le había hecho a Israel? No, aparentemente no, ¿verdad? Todo eso está en aquel juicio llevándose a cabo y le dice, pueblo mío,
que es su pueblo. Dice, pueblo mío, en todos estos años yo he estado contigo. Yo te hice subir de Egipto. Yo te envié un profeta, yo te envié un libertador, yo te envié un sacerdote. Yo pagué un alto precio por ti. Respóndeme entonces. Respóndeme entonces, ¿qué he hecho contra ti? ¿En qué te he molestado? Y luego le dice, pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor. Hermano mío, esa historia muchos tal vez la conocemos ya, la historia de Balac y de Balaam. Aún en la escuela dominical a muchos de los niños se les enseña y le dice cómo el asno habló, ¿verdad? La historia, y le dice, ¿se acuerdas el consejo que dio Balac, rey de Moab? ¿Cuál fue el consejo que Balac, rey de Moab, dio? Que lo maldijera. Él dice, me he dado cuenta que un pueblo grande en multitud sube. Estamos hablando ya para llegar al final de la salida, para luego entrar a la tierra prometida por la cual ellos habían soñado por 40 años. Estaban llegando allí. Acuérdense que esto le está llevando a juicio. Esto es mucho tiempo después, lo está llevando a juicio y lo está explicando y le dice, acuérdate, ese consejo que le dio. Dice que llamó, cuando se dio de cuenta, llamó a Balaam y le dice, quiero que hagas algo contra este pueblo. Este pueblo es un pueblo de Dios y quiero que me lo maldigas, porque yo sé que si tú, Balaam, me lo maldices, maldito será, y entonces yo, dice Balac, podré entrar y entonces yo lo derrotaré. Lo único que quería Balac era que lo maldijera, porque ya estando malditos él podía entrar y hacer lo que quisiera con aquel pueblo. Maldícemelos. Y entonces resulta de que, aunque Balaam, ya la historia todos la conocemos, pero lo que vamos a entrar es a lo que el consejo que da Balaam de regreso a Balac también. ¿Por qué? Porque eso no se queda ahí. Se cree que se habló más de Balaam que lo que se habló de María, la madre de Jesús, en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Dios nos quiere traer a nosotros la palabra, la historia, para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 dice, hablando Dios aquí a la iglesia de Pérgamo, le dice en el 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Qué tremendo! Le dice Balac a Balaam, quiero que me maldigas a este pueblo. ¿Ok? Y le dice Balaam, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. No puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén. Nosotros somos un pueblo bendecido por Dios. Usted y yo somos un pueblo muy bendecido por Dios. ¿Y qué nos ha hecho Dios? Más que bien, más que misericordia. Ha tenido paciencia con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que procedamos a ese arrepentimiento. Pero viene Balaam y le da una estrategia. La estrategia que Balaam le presenta y le dice, yo no puedo maldecirlo. No puedo maldecirlo, aunque quisiera, no puedo maldecirlo. Prácticamente se puede decir que sí, él quería, ¿verdad? Entre comillas, quería, porque no, Dios no le había dado la salida, pero él intentaba. Le habían ofrecido, ¿eh? Y él dijo, le dice, no puedo.
No puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, pero te voy a dar una estrategia. Mira, lleva a las mujeres, las doncellas, al pueblo. Para este entonces se encontraban en las llanuras de Moab, en el lugar de Sittim. Ahí se encontraban. Sittim era el último lugar del último campamento que tuvieron antes de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Sittim, el último lugar de su campamento. Le dice, envía a las doncellas ahí para que se vayan metiendo y se vayan metiendo y se vayan metiendo, y el pueblo va a comenzar a gustarle. El pueblo va a comenzar a saber que todo aquello le cae bien y van a entrar. En otras palabras, le dice Balaam a Balac, si solamente logras meter dentro de esa iglesia, dentro de ese pueblo, la idolatría y la inmoralidad la tienes hecha, ¿verdad? Amén. Si Satanás logra entrar la inmoralidad a la iglesia y la idolatría a la iglesia, puede hacer estragos con el pueblo de Cristo. Entonces le dice a Balaam, ¿sabes qué? Trata de meter la inmoralidad a aquel pueblo, y entonces vas a ver cómo el pueblo va a ir en decadencia y va a ir cayendo porque va a ir entrando aquella idolatría por causa de esa inmoralidad. Hermano mío, ¿no es cierto que últimamente usted se ha fijado que alrededor del mundo cómo ha entrado la inmoralidad y la idolatría a las iglesias? Es una estrategia de Balaam. ¿En qué nos ha hecho Dios? ¿Qué nos ha hecho Dios? ¿En qué nos ha molestado? Solo bien nos ha hecho Dios, pero nosotros muchas veces nos descuidamos. Miren, mi papá tenía un refrán que me decía, hija, el sabio a señas y el simple a palo. El sabio entiende por una señita que le haga el sabio. No, dice, yo aquí hago caso porque si no me va a ir mal. Pero el simple, la Biblia lo llama simple, y en el término vulgar le llamarían tonto, que es una palabra muy fuerte. Pero el simple muchas veces entiende a palo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo dice que anda como león rugiente buscando, pero el único que le puede dar la oportunidad para que él entre somos nosotros. Una puertita que le abramos nosotros, él mete sus garras y abre y entra. Eso sucedió con el pueblo de Israel. Y en aquel juicio Dios le está diciendo, mira, te hice subir de Egipto, te redimí de la casa de servidumbre, te traje a María, te traje a Moisés, te traje a Aarón. Y mira este consejo que dio Barak a Balaam, y cómo Balaam le aconsejó también a Barak lo que hiciera. Pero ¿saben qué? Cuando el pueblo entró en aquella inmoralidad y en aquella idolatría, hubo una catástrofe difícil. Dice que 24,000 murieron. Y vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 25. El tiempo va volando, hermanos. 25. De uno en adelante dice, Números capítulo 25 dice, moraba Israel, ¿dónde? En Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos en la puerta del tabernáculo de reunión. Y los vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano
y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000 por el consejo de Balaam. ¿Por qué? Porque logró entrar la inmoralidad, logró entrar la idolatría en aquel lugar, porque le dice: yo no puedo maldecir ese pueblo, pero si ellos hacen lo malo, Dios, el furor de Dios va a venir por sobre ellos, y ahí yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Dios es el que toma el control. ¿Saben por qué? Porque Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las tenemos que pagar. Las consecuencias de nuestras faltas las tenemos que pagar. El sabio a señas y el simple a palos. Si nosotros no entendemos a señas, vamos a tener que entender a palos si queremos llegar al reino de los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque le dice Dios, el furor de Dios se va a alzar contra ellos. ¿Por qué? Porque han fallado, porque han pecado. Entre nosotros nos permanecemos en el camino de Dios y nos cuidamos de no entrar ninguna de estas dos cosas a nuestro corazón. Nosotros estaremos guardando, y tal vez cuando nosotros seamos llevados a juicio, no tendremos que comparecer dando lo que nosotros hemos cosechado de una consecuencia de nuestro pecado, porque las consecuencias son fuertes y difíciles de pagar, y las tenemos que pasar cuando le fallamos a Dios. Y le dice: desde Sitín hasta Gilgal. Sitín, el último campamento donde este pueblo estaba. Allí en Sitín se dieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque allí fue donde se le recordó la segunda ley. Todo el libro de Deuteronomio se dio allí. Se le recordó. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba Dios preparando al pueblo para cruzar el río Jordán. Preparando al pueblo ¿para qué? Para entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, hermanos? Preparándonos para entrar a nuestra tierra prometida. Y todos queremos ir, todos queremos entrar, ¿verdad que sí? Pero debemos mantenernos, tenemos que luchar, tenemos que correr con paciencia esta carrera de luchar, no dejar que el mundo entre a nuestro corazón. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad que sí? Y allí en Sitín se dieron muchas cosas. ¿Por qué? A causa de esta mortandad se tuvo que hacer un censo nuevamente para saber con cuántos soldados se contaba. Qué tremendo que Dios tenga que hacer un censo con su pueblo, de su iglesia, para saber con cuántos cuenta. ¿Cuenta Dios con usted? ¿Cuenta Dios conmigo? ¿Lo está llamando a juicio? ¿Cuenta Dios con usted? Amén. Desde Sitín, dice, hasta Gilgal. Cuando pasan y salen de Sitín, este pueblo se prepara y dice que se posa frente de Jericó. Estuvieron allí. ¿Para qué? Para cruzar el río Jordán. Esa fue la primera vez donde el río Jordán se abrió. Sabemos que se abrió en 3 ocasiones, pero esa fue la primera vez cuando el río Jordán se abrió. Y dice que desde Sitín hasta Gilgal. Gilgal fue el primer campamento del pueblo de Israel en la tierra prometida. Le dice: ¿sabes qué? Quiero que te acuerdes de la justicia de Dios. Desde Sitín hasta Gilgal. ¿Cómo te saqué desde las llanuras de Moab en Sitín? Ahí en Sitín fue cuando Dios le llama a Moisés y lo lleva a un monte y le muestra aquella tierra que Moisés tanto había soñado y no alcanzó a llegar. Pero tanta fue la obediencia de Moisés que Jehová le dijo a Moisés: sube al monte Nebo y muere allá. Si nosotros nos dijera Dios esa palabra, sube y muere allá, Dios nos ayude, ¿verdad? Pero Moisés subió y murió y él no pudo entrar. No pudo cruzar el río Jordán para entrar y llegar hasta Gilgal. En Gilgal, cuando entraron allá en Gilgal, fue donde
pueblo acampó ¿para qué? Para prepararse para su Pascua, para comer la Pascua. Se preparaba y dice que Josué comenzó a tomar nuevamente. ¿Para qué? Porque Dios le dice, vas a tener que circuncidar a este pueblo. Para saber, la circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham. Era la señal física del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces le dice, Josué, tienes que circuncidar a estos. ¿Para qué? Para contar. Y dice que se circuncidó a aquellos guerreros y luego pudieron tomar la Pascua. Y después al día siguiente dice que comieron del fruto de aquella tierra prometida que Dios le había dicho que fluye leche y miel. Y luego cesó el maná. Luego cesó el maná. ¿El maná qué significa? La palabra de Dios. Durante aquel pueblo, durante aquella travesía del pueblo, ustedes saben que el pueblo renegó y dijo, ¿otra vez maná? ¿Otra vez palabra? Dice un hermano, hemos llegado a tal momento donde se hacen los cultos de 1 hora, se cantan 45, se hace la ofrenda 10 y luego se dan testimonios y quedan 2 minutos para el poderoso mensaje de la palabra. ¿Qué nos ha hecho Dios para llegar a tal condición? Hermanos, 9 de la noche. Quiero que se lleven esta palabra en el corazón porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. ¿Qué nos ha hecho Dios? ¿Qué nos ha hecho Dios? Vamos a ir rapidito al libro de Josué. Unos minutitos más, hermanos, y nos vamos. Josué capítulo 5. Verso 9 dice, Josué 5:9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Dios cumple sus promesas. Amén. Dios cumple su promesa y le dice en Gilgal hasta hoy he quitado el oprobio de Egipto. ¿Qué es un oprobio? Un oprobio es una vergüenza, una ignominia. Una ignominia es cuando a un militar se le baja de nombre, se le quita el nombre. El oprobio le dice, hoy he quitado la vergüenza de Egipto. Hoy he quitado esa afrenta, esa ignominia, ese bajo honor. Es un deshonor que se le da a un militar cuando se le da una ignominia. Hermanos, eso es algo fuerte porque es un deshonor. Y le dice, pero yo he quitado ese deshonor. Y le dice, desde entonces allí se llamó a aquel lugar Gilgal. Gilgal quiere decir rodar. Hasta allí le dice, Dios por medio del profeta Miqueas le dice, he quitado. Te llevé desde Sittim hasta Gilgal para que te acuerdes de las misericordias, de las justicias que Dios tiene contigo. Y en Josué le dice, he quitado ese oprobio, he quitado esa vergüenza. ¿No es cierto que Jesús quitó nuestro oprobio, pagó nuestra vergüenza, llevó nuestras iniquidades en la cruz del Calvario? Lo que nosotros teníamos que pagar, Jesús lo llevó sobre sus hombros, quitando de nosotros el oprobio, quitando de nosotros la vergüenza, quitando de nosotros todo lo que nosotros habíamos fallado. ¿Qué nos ha hecho Dios? ¿En qué nos ha fallado? Dios es grande en misericordia. Y allí mismo en Miqueas, el veredicto que Dios hace a este pueblo. Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú? Dice Miqueas, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en hacer misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo
Qué Dios tan grande. ¿Qué nos ha hecho Dios? Muchas misericordias. Y aquí en adelante, hermano, que esta palabra quede grabada en cada uno de nosotros. Cuando nosotros seamos tentados a fallarle a Dios, recordar qué me ha hecho Dios para pagarle de esa manera. Dice que Dios se deleita en hacer misericordia cuando nosotros nos arrepentimos. Pero si alguno cae, misericordia tenemos delante de Dios y podemos venir y pedir perdón, y Dios se deleita en hacernos misericordia a nosotros. ¡Qué Dios tan grande! Como dijo Miqueas, ¡qué Dios como tú! Ese es mi Dios y ese es su Dios. ¡Aleluya! Ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios que se sirve en esta casa, el Dios que se alaba, el Dios que se exalta en esta casa. Hermanos, hasta aquí la palabra de Dios, aquí el consejo de la palabra. Yo le insto a ustedes a seguir peleando, luchando, siguiendo hacia adelante, sabiendo que Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero tratar de mantenernos. No hay que aprender a palos, hermano. Hay que aprender a señas. Las señitas es mejor porque las consecuencias se pagan bien fuerte. Gloria a Dios, hasta aquí lo que Dios nos ha dado, hermanos. A Dios bendiciendo, añadiendo a su palabra. Dios bendiga.